Debido a varios años de descuido en nuestra vida íntima, mi esposo ha perdido el interés en mí. Ahora está considerando el divorcio. ¿Qué acciones puedo emprender para rescatar nuestro matrimonio? Conocí a mi esposo cuando tenía 18 años. Un amigo lo trajo a mi fiesta de cumpleaños, nos presentaron y desde ese día no nos hemos separado. Son 30 años juntos, y llevamos 27 años de casados. Yo tuve una corta vida laboral, solo trabajé los primeros años de nuestro matrimonio. Luego de quedar embarazada, dejé de trabajar y me dediqué a mis hijos y a mi esposo. Tenemos 5 hijos, tenemos 2 mujeres y 3 hombres. Mi hija mayor ya es una mujer profesional y mi último hijo está por terminar la secundaria. Los demás están en la universidad y trabajan, solo mi último hijo vive con nosotros. Ha sido muy difícil y triste verlos partir, entiendo que es parte de crecer. Esto también me ha afectado de un modo que no entendía al principio, creo que es el síndrome del nido vacío o algo así, esto también ha contribuido en gran manera a sentirme como me siento. Como es normal también por los años mi cuerpo cambió y el de mi esposo también. Son años de convivencia, la partida de mis hijos, todo se juntó. Con cada año, me resultaba más difícil cuidar mi peso. Intenté hacer dieta varias ocasiones, pero no tenía la fuerza para continuarlas y esto hacía que cada vez me sintiera peor, y empezaba a comer más. A mi esposo no le molestaba que yo subiera de peso, él me amaba siendo delgada o con sobrepeso, pero esto es algo que yo no lograba entender. Poco a poco sus palabras dejaron de tener peso para mí. Empecé a verme más en el espejo y a renegar de mi cuerpo. Cada año debía comprar ropa más grande y esto me avergonzaba, al punto que dejé de ir personalmente a las tiendas de ropa y empecé a comprar en línea. Mi esposo y yo empezamos a tener charlas sobre esto, pero nunca llegábamos a nada. En una ocasión él me dijo que no estaba sola en esto y que si no quería ir a una terapeuta ni a una nutricionista, entonces él y mi hijo podían apoyarme con la dieta. Ellos también comerían más verduras y evitarían la comida procesada y las grasas. Me conmovió el sacrificio de mi hijo y mi esposo, pero mi hijo aún estaba en desarrollo, por lo que sentía que estaba siendo egoísta al aceptar que él también hiciera dieta por mí. Él almorzaba en la escuela, por lo que me aseguraba de que comiera bien en el desayuno y en la cena. Pero esto de la dieta no funcionó por mi culpa. Yo comía a escondidas cosas que no me ayudaban a conseguir mis objetivos, chocolates, comida chatarra que pedía o iba a comprar. Mi esposo empezó a bajar de peso lentamente. Yo también tuve un leve progreso al inicio. Esto alentó que mi esposo gastara dinero en unas máquinas para hacer ejercicios. Nada grande ni muy caro, una máquina para correr, algunas pesas y una máquina todo en uno. Yo no usé las máquinas los primeros meses, ni subía a la balanza. Mi esposo armó el mini gimnasio en la cochera. Las máquinas pasaron meses sin ser usadas, yo las limpiaba para que no pareciera que ni siquiera usaba la máquina de correr. 90 días después, no bajé de peso, por el contrario, con los bocadillos que comía durante el día, subí 5 kilos más. Mi esposo bajó 3 kilos. No era mucho, pero era un avance para él. Empecé a deprimirme, me faltaba voluntad, el entusiasmo se me iba muy rápido. Las relaciones íntimas empezaron a bajar en frecuencia a partir de aquí. De 2 o 3 veces por semana, bajaron a 2 o 1 por semana, mantuve este ritmo por varios meses. Mi esposo aceptó porque me amaba, pero luego de esos meses cada vez me sentía con menos ganas de tener intimidad con mi esposo. Con el paso de las semanas, empecé a dejar de sentirme bien teniendo relaciones con mi esposo. Por mi lado, dejé de tener la iniciativa. Siempre era él o yo quien iniciaba con los juegos previos, yo dejé de hacerlo. Él tomó el liderazgo para comenzar con las relaciones íntimas. Este era un cambio sustancial y evidente de que algo andaba mal. Realmente era algo que no podría pasar desapercibido. Tuvimos algunas charlas sobre esto con mi esposo y mi respuesta era siempre la misma, no tengo muchas ganas, pero hagámoslo de igual forma. Esto se mantuvo durante otros meses más. También dejé de ser cariñosa con él. Ya no había un beso en la boca de improviso, ni recostarme sobre él mientras veíamos la televisión. Pero en público trataba de mantener las apariencias. En las reuniones a las que todavía íbamos, tomaba su mano y me sujetaba de su brazo, trataba de mostrarme cariñosa. Pero en casa era otra la situación. Luego de 3 meses más, dejé de limpiar el mini gimnasio. Empecé a cocinar comida normal para todos.
Dejamos la dieta, básicamente porque mi hijo me descubrió comiendo cosas que no debía. Él no se lo mencionó a mi esposo, pero yo sentía su decepción. Tampoco me dijo nada sobre eso. Ya no le vi sentido a seguir fingiendo ahora que mi hijo sabía que yo no bajaba de peso porque hacía trampa con la comida a escondidas. Mi esposo bajó 6 kilos en total, yo subí 8 kilos, esto solo me deprimió más. Las relaciones íntimas bajaron a una por semana y algunas semanas no dejaba a mi esposo hacer nada. Mi esposo empezaba a perder la paciencia. Volvió a proponer ir a terapia, lo volví a rechazar. Mi hijo estaba a 2 años de acabar la secundaria. Llegamos a fin de año. En resumen, ese año fue malo para nosotros como familia, básicamente por mi culpa. Empecé el año con nuevas promesas de año nuevo, ganas de hacer las cosas diferentes, pero esas promesas no aguantaron ni 15 días, mi esposo también volvió a engordar, pero solo para demostrarme que todo estaba bien y que podamos seguir siendo felices. Yo lo tomé como algo cursi y poco varonil, se lo dije, hice que se sintiera mal, y no me importó. Desde ese día se encerraba en el garaje cuando peleábamos o yo me rehusaba a tener intimidad con él. Volví a la misma rutina. Mi esposo me propuso ir a terapia nuevamente. Yo rechacé la idea en varias ocasiones más porque no creí que me ayudaría. Yo pensaba que la terapeuta trataría de que aceptara mi cuerpo tal como era, mi esposo lo aceptaba, él decía que me veía hermosa, pero para mí ya era muy difícil confiar en su criterio. Las relaciones íntimas estaban cada vez peor, yo hacía menos esfuerzos por involucrarme en las acciones. Poco a poco, esto fue incomodando una más a mi esposo. Él solo daba órdenes, ponte así, gira, levántate. Llegamos a mitad de año y las cosas no mejoraban. Él ya no me pedía ir a terapia, ahora me rogaba, me suplicaba ir. Pero seguía en mi terquedad. La primera discusión sobre la intimidad ocurrió 4 meses antes de terminar ese año. Mi esposo se quejó de la frecuencia y de que yo ya no hacía nada de lo que hacía antes, solo me recostaba y dejaba que él hiciera todo. Esta vez fue la primera vez que abordamos lo que estaba pasando de forma directa, no me siento cómoda haciéndolo contigo, y no eres tú, no me siento cómoda con mi cuerpo. Y no puedo acercarme a ti cuando quiero algo de cariño porque piensas que lo hago para tener intimidad. Y cuando lo hacemos, cuando tenemos relaciones me incomodo rápido con tu peso y con el mío, no quiero estar 25 minutos sudando y luego quieres otra vez. Una vez a la semana es suficiente para mí, es lo que tendrás y si no te gusta no importa. Unos meses después en otra ocasión, llevamos 2 semanas sin hacer nada, el intento iniciar las relaciones yo estaba totalmente incómoda, había comprado unos vestidos en línea y no me quedaban, está muy irritada, rogaba para que él no intentara nada o yo explotaría, no recuerdo cómo comenzó, pero sí recuerdo lo que le dije. No quiero que me beses cuando tenemos intimidad, me tocas mucho el cuerpo y eso me incomoda sobremanera, quiero que lo hagas rápido y que te vayas a otro lado a descansar. Esta discusión, en la que en realidad solo yo hablé y dije muchas cosas más, marcaría el inicio de algo que no vi venir, y cuando lo hice cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya era tarde. Mi esposo me miró dolido, le dolió lo que le dije al punto que su molestia desapareció, de lo enojado que estaba, su rostro cambió, bajo la mirada, me dio lástima, quise decirle lo siento mucho, pero las palabras no me salieron. Se fue a la cochera y no subió a la habitación hasta que dieron las 3 de la mañana. Yo tenía una sensación de que había sido muy dura con él al expresarle mis sentimientos sin tener en consideración los suyos. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, él no me abrazó para dormir. Se giró para su lado de la cama y no se movió hasta el día siguiente. Los días que siguieron fueron de silencio con respecto a la intimidad. Cenábamos en familia, hablábamos de muchas cosas con mi hijo, pero en lo íntimo las cosas estaban muertas. Pasó un mes y él no me buscó para tener relaciones. Sentí algo extraño, como que algo le faltaba a mi vida. Ahora él ya no se quedaba viendo la televisión conmigo. Esto era algo que hacíamos por lo menos 5 veces a la semana, pero ahora, con suerte, veíamos la televisión juntos en la habitación 2 veces por semana, y en esas ocasiones él se quedaba dormido. Los otros días él estaba en el garaje o me iba a dormir sin siquiera verlo después de la cena. Dejé de ver a mi esposo sin ropa, aunque parezca chiste, ya sumaban 2 meses que no veía a mi esposo sin ropa, y eso era porque ya no había intimidad, y él se cambiaba en su lado de la cama mientras yo dormía o veía la televisión. En este tiempo lo veía triste, él intentaba ocultarlo, trataba de sonreír cuando mi hijo le decía algo, aún sonriendo se notaba ligeramente su tristeza,
No era algo perceptible para mi hijo, pero ahí estaba, un halo de tristeza en el rostro de mi esposo y en su comportamiento. Pasó un mes más, y sentí que, aunque sea, debía tener intimidad una vez al mes. Esa noche lo esperé y le dije que quería hacerlo. Él aceptó, pero fue la experiencia más terrible que tuvimos. Lo que le dije la última vez que discutimos realmente le afectó, él evitó hacer todo lo que le dije que me molestaba. Prácticamente no sabía qué hacer. Yo trataba de decirle que estaba bien si quería hacer lo que él quisiera, pero no funcionó, lo sentí torpe y nervioso. Cuando terminó, no dijo nada. Se vistió y bajó al garaje. Luego de 2 horas subió, se duchó y se metió a la cama a dormir. Yo no tenía intenciones de retomar la frecuencia de las relaciones íntimas, no estaba lista aún, menos después de tan horrible experiencia. Pasaron 2 semanas, y él intentó iniciar algo, pero lo rechacé nuevamente. Él se fue al garaje, y no sé a qué hora subió a dormir, yo ya estaba dormida cuando él volvió. Pasaron 15 días más, y me dije que debía darle lo que él quería, aún en contra de mi voluntad. Le dije que quería tener intimidad. Él aceptó, y fue otro desastre, aún más grande que el anterior. Noté que quiso hacer cosas nuevas, era más que seguro que había preguntado o estado averiguando qué más podía hacer en la intimidad. Creo que sentir que él hacía algo nuevo me paralizó por completo, yo tenía intenciones de colaborar esta vez, pero me paralicé y solo compliqué las cosas. Cuando terminó, sentí alivio, y él también, creo. Luego se vistió y se fue a la cochera otra vez. Esto se repitió durante los siguientes 2 meses, cada 15 días, hasta que, faltando un mes para fin de año, él no había intentado iniciar la intimidad, por lo que le dije que quería tener intimidad, él dijo que no estaba con ganas y estaba muy cansado. Me descolocó esta respuesta, pero la acepté. Pasó una semana más, y le propuse hacerlo nuevamente, solo lo hice porque me sentí rechazada la última vez. Él aceptó, pero esta vez sentí que él no terminó, fingió hacerlo y luego hizo a un lado. Además, fueron tan solo 10 minutos, cuando lo normal eran 20 o 25 minutos, él fingió acabar y luego se fue. No dijo nada, solo se quitó de encima, se vistió y se fue a la cochera. Esto es lo peor que le puede pasar a una mujer. Me sentí mal de que fingiera que había acabado y luego se fuera. No le volví a proponer nada hasta fin de año. Para el día de fin de año, él me dijo que esta vez me fuera a pasarla con mi familia si quería, porque él se iba a la casa de un amigo del trabajo. Le pregunté si yo podría ir con él, y esposo dijo que yo no podía ir, solo lo habían invitado a él. Mi hijo y yo nos fuimos a la casa de mi hermana. Cuando volvimos de la casa de mi hermana, él ya estaba en casa. Estaba tirando algunas cosas de él que ya no usaba, incluso ropa que al parecer ya no le quedaba. Pasó un mes y 15 días. En este tiempo, él no me pidió tener intimidad, por lo que yo intenté iniciar algo, pero él, al igual que el año pasado, me rechazó. Esto definitivamente encendió algo en mí, me preocupé mucho. Él cambió sus hábitos alimenticios otra vez, evitaba comer cosas que lo hicieran engordar, dejó de beber gaseosas y dejó las pizzas. Definitivamente había un cambio en él, en su rostro, sus mejillas estaban más delgadas, y su abdomen estaba bajando de volumen. No solo eso, sus brazos estaban más duros, se veían más tonificados. En total, habían pasado 3 meses desde la última vez que tuvimos intimidad. No dejamos de hablar, teníamos charlas que poco a poco recuperaban su normalidad. Incluso fuimos en 2 ocasiones a la escuela de mi hijo por una obra de teatro, pero en lo otro, en la intimidad, nada de nada. Pensé que estábamos mejorando como pareja. Lo imaginé, pero me equivoqué, tener buenas charlas no significaba que nuestra vida íntima estuviera bien, empecé a sentir que mi esposo me veía como una amiga. Una noche le dije, quédate conmigo a ver la televisión. Él dijo, no puedo, debo entrenar. Ok, le dije y no pregunté más. Sentí algo en mi corazón. Intenté dormir, pero algo me decía que bajara a ver qué estaba haciendo, a qué se refería con entrenar. Bajé en silencio y escuché música a bajo volumen, y también el sonido de las máquinas de pesas. Estuve parada unos segundos, luego subí. Después de 2 horas, él subió, se metió a la ducha. Yo estaba despierta, no pude dormir. Luego, él se acostó hasta el día siguiente, hacer ejercicios ya se había convertido en parte de su día a día, yo pensé que solo era algo pasajero, pero pude ver que no era así.
Estuve buscando información sobre cómo afrontar esta nueva etapa en mi matrimonio. Una de las alternativas era buscar ayuda en línea o de forma presencial con una especialista. De antemano yo sabía que toda la culpa o gran parte recaería en mí, por lo que decidí seguir aplazando buscar ayuda especializada. Pero necesitaba hablar con alguien sobre este tema. Estuve buscando entre mis contactos y conocidos cercanos quien podría tener la empatía para aconsejarme. Recordé que tuve un amigo que estuvo estudiando psicología y casi al final de su carrera la dejó. Revisé bien sus redes y vi que está casado y tiene 3 niños. Supuse que no habría problema. Le envié un mensaje corto saludando y preguntándole qué había sido de su vida durante estos años. Él respondió en la noche. Intercambiamos mensajes. Yo creí que lo que debía consultarle debía ser en persona, por lo que le invité a tomar un café. Él aceptó, nos encontramos, charlamos y luego le dije el motivo por el que lo había citado. Él me escuchó muy atento y dijo que mi relación había pasado por muchas etapas en las que se pudo hacer algo, pero mi negatividad a buscar ayuda había llevado a mi esposo a aceptar que la relación prácticamente había terminado o estaba terminando, y que el rechazo de mi esposo a tener intimidad era un indicador de que ya no sentía atracción física por mí. También dijo que tal vez, en algún momento, mi esposo deje de hacer ejercicios en casa y se matricule en un gimnasio, lo que agravaría más la situación, porque eso significaba que conocería a gente nueva, y nuestra situación eso solo significaban problemas para mí. Realmente me preocupó mucho. Le pedí algún consejo de cómo afrontar esto y mejorar la situación con mi esposo. Él dijo que no era fácil, ya que, ya había un rechazo de mi esposo que se había vuelto frecuente, y que además que mi amigo no había estudiado psicología de parejas. Me recomendó una amiga suya que ha tenido mucho éxito con sus pacientes. Quedamos con él en que podíamos hablar sobre lo que pasaba en mi día a día y que él estaba dispuesto a escucharme. Mi esposo me acusó de infidelidad por unos mensajes que encontró en un chat con mi amigo. Sí, creo que las cosas se salieron de control un poco con este amigo. Él empezó a hablar de lo bien que me veía, a pesar de que yo le había manifestado mi molestia con mi sobrepeso y mi falta de disciplina para mejorar eso. Pasé los últimos días pegada a mi celular hablando con este amigo. Mi esposo lo notó y revisó mi móvil. Para esto había pasado poco más de 4 semanas y me había encontrado en 3 ocasiones con este amigo en la misma cafetería. Esto supuso el rompimiento definitivo por parte de mi esposo. Él sacó sus cosas de la habitación y se mudó al cuarto de invitados. Yo le rogué que no malinterpretara las cosas, que solo estaba buscando ayuda para avanzar en nuestra relación. Sé que era poco creíble porque lo que más le molestó a mi esposo fueron los mensajes que leyó, donde mi amigo decía que me veía muy bien como estaba, y que los vestidos que llevaba cuando nos encontrábamos para charlar le gustaban, además de los mensajes donde concertaba las citas con él. Le dije a mi esposo que cortaría toda comunicación con este amigo y que lo bloquearía y además estaba dispuesta a que buscáramos ayuda para solucionar las cosas. Mi esposo dijo que ya no quería solucionar nada, que las cosas estaban muy claras para él. Desde ese día, él cambió por completo. Como dijo mi amigo que pasaría, mi esposo dejó de entrenar en la casa y se matriculó en un gimnasio en el centro, no escogió un gimnasio cerca a casa, él escogió uno del centro. Dejó de vestirse como un hombre de 90 años y empezó a usar jeans y camisetas. El cambio físico de mi esposo era más que evidente. Las siguientes semanas intenté hablar con él en 3 ocasiones. Lo acusé de inmaduro por no querer solucionar las cosas y de acusarme de infidelidad sin pruebas. De tanto insistirle, aceptó hablar, pero solo pude comprobar que ya no tenía interés en mí. Es más, en algún momento de la conversación, él dijo que si yo me acostaba con este amigo mío, no le importaría. Le pregunté cómo podía dejar que nuestro matrimonio acabara así. Él respondió de manera sarcástica, ¿entonces qué? ¿Ahora ya no quieres dejarlo morir? ¿Ahora quieres revivir al muerto? Nos dirigimos al divorcio, no hay nada más para nosotros. Después de decir eso, se fue a entrenar. Lo seguí y lo sujeté del brazo. Le pregunté si estaba viendo a alguien más. Él dijo que no, pero que en unas semanas no podría decir lo mismo. Entonces cambié mi pregunta. Le pregunté si había conocido a alguien más y dijo que sí, pero no se estaban viendo ni habían salido aún. Esa misma noche tuve una charla con una terapeuta. Ella me dio una cita para el día siguiente. En la consulta, la terapeuta preguntó por qué dejé pasar tanto tiempo.
No tenía una respuesta definitiva para esa y otras preguntas. Lo que quería era que dijera qué tenía que hacer para que mi esposo me quisiera otra vez. Eso no sería tan sencillo. No hay nada que sea fácil, menos con los antecedentes que le presenté a la terapeuta. Son años de descuido de mi parte, que mi esposo descubriera que tenía un amigo que me decía cosas, y que no le importaba si me acostaba con este amigo, era una señal de que mi esposo ya había pasado la página y que físicamente ya no se sentía atraído por mí. Por lo pronto, lo primero que debía hacer era convencerlo de que aún podíamos solucionar nuestros problemas. Yo también tenía que hacer terapia individual para tratar mis problemas de autopercepción y autoestima. No me resultó fácil abrir mi mente y aceptar que todo era una etapa, y solo que ésta se había alargado mucho. Mi esposo estaba más que dispuesto a tener charlas conmigo, pero eso no significaba que él quisiera arreglar las cosas. No logré convencerlo de ir a terapia. Él dijo que ya no tenía caso. Le supliqué que nos diera una oportunidad, que no dejara morir nuestro matrimonio. Lo intenté durante 3 meses. Siempre le preguntaba si ya estaba saliendo con esa mujer que había conocido. Su respuesta siempre era la misma: no estoy saliendo con ella aún. Físicamente su cambio era grande, y eso me sumía en un hueco de celos y depresión. Hablé mucho con la terapeuta sobre el cambio físico de mi esposo y por qué yo no podía ser consistente con las mejoras físicas que me proponía. Ella dijo que las motivaciones tanto de mi esposo como las mías eran diferentes. Mi esposo descargó toda su frustración en los ejercicios. Él prefirió eso antes que serme infiel, y yo no tenía esa fuerza que él tenía. Y ahora que él había mencionado el divorcio, menos aún. La terapeuta dijo que si él no venía a las terapias de pareja, no habría mejora y que debía hablar con un abogado. Esa noche lo esperé. Esa noche debía saber si él realmente quería el divorcio o me daría la oportunidad de recuperar nuestra vida matrimonial. Esa noche, él dijo que solo estaba esperando a que mi hijo acabara la escuela y luego se iría, que ya había iniciado los trámites del divorcio. Lloré mucho esa noche. Él me consoló, pero dijo que no podía hacer nada, que ya no me amaba. Me dolió mucho escuchar eso, me partió el corazón, quise morir ahí mismo en sus brazos. Él dijo que ya había hablado con mis hijos, que ellos vendrían el domingo y que, a partir de ahora, ellos estarían más presentes para mí. Le pedí perdón por los malos momentos que le hice pasar, por no haber tomado la oportunidad de trabajar con una terapeuta cuando él propuso la idea. Le dije que estaba arrepentida de todo. Él también me pidió disculpas por haberse dado por vencido. En realidad, él luchó hasta donde pudo. No tengo nada que disculparle. Antes de que él se fuera a dormir, le pregunté si ya estaba saliendo con la mujer que conoció. Él no quiso responder. Era obvio que ya estaban saliendo. No quiso causarme más dolor, pero le rogué que me lo dijera, y lo dijo. Ellos llevaban saliendo 2 semanas, pero aún no se habían acostado. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, mi hija mayor me despertó. Ella vino a verme desde una ciudad vecina donde vive con su pareja. La abracé y lloré. Hablamos horas sobre todo lo que pasó y cómo yo y su padre llegamos a este punto. Ella ya sabía muchas cosas. Mi esposo ya había hablado con ellos. Ellos estaban con el corazón dividido. Por un lado, sabían todo lo que su padre hizo por mejorar las cosas y, ahora que él estaba bien, ellos estaban tranquilos. Pero ahora era yo quien estaba derrumbada por el divorcio. Ese domingo, mis 4 hijos se juntaron, pero mi esposo no estuvo. Fue doloroso que él no estuviera. Mi hijo menor acabaría el colegio en 2 meses, una vez que eso pasara, mi esposo se iría de la casa y se mudaría a un departamento. Todos esos días que faltaban antes de que él se fuera, fuimos una familia como antes. Nos reunimos todos los días para cenar, hicimos cosas los domingos en familia. Mis otros hijos vinieron a visitarnos antes de que mi esposo se marchara. Sé que esto solo hacía que la despedida fuera más difícil, pero preferí eso a que él se fuera dejando un vacío aún más grande. Él, por consideración, no envió los papeles del divorcio hasta después de 10 meses de haberse ido. Ese día fue uno de los más difíciles de mi vida. Mi hijo menor y mi hija le ayudaron a llevar sus cosas a su auto. Yo sentía que me desvanecía, en tan solo unos minutos él partiría. Se despidió de todos. Cuando me tocó a mí despedirme de él, se acercó,
Me dio un beso en la frente y me dijo que siempre estaría agradecido por haberle dado a sus hijos. Lo abracé, quise que ese momento durara toda la vida, pero era imposible. Él subió a su auto con lágrimas en los ojos y se fue. Mis hijos cerraron la puerta, me abrazaron y lloraron conmigo. Luego nos fuimos a la casa de mi hermana. No quería estar en mi casa, la sentía triste y vacía sin mi esposo. Mi exesposo viene los fines de semana. Los domingos, a veces se van a ver los partidos de fútbol, y cuando vuelven, yo tengo el almuerzo listo. Mi hijo también lo visita en su departamento y ya conoció a la mujer con la que mi esposo sale. Dice que es buena persona, pero que no es mejor que yo. Sé que lo dice solo para hacerme sentir bien, nada más. Han pasado 10 meses desde que mi exesposo se fue. Finalmente, envió los papeles del divorcio. Firmar fue algo que no pude hacer sola, necesité de mi familia para darme fuerzas. Los mejores días son cuando viene mi exesposo a visitar a mi hijo, pero ahora que él acabó el colegio, se quedará un año conmigo y luego se irá a la universidad. Tal vez esté 2 años conmigo, no lo sé. Espero que sea así. Cuando mi hijo se va a visitar a su padre, yo voy a la casa de mi hermana a pasar el día con ella y su familia, o me voy a pasear con mi hija menor. No me gusta estar sola en casa. En la actualidad, mi exesposo sigue con la mujer que conoció. No sé si tendrán planes de casarse, se evito preguntar ese tipo de cosas. Sigo yendo a la terapeuta con regularidad. Aún pienso en mi esposo, lo amo y deseo que vuelva. Aún siento que me quema el pecho cuando pienso en todas las veces que mi esposo estuvo dispuesto a arreglar las cosas y yo lo rechacé. Aún no puedo creer que él me haya dejado de amar. Abandoné la habitación que compartí con mi esposo, ahora duermo en la habitación que él ocupó antes de irse. No sé qué será de mí más adelante. No sé si olvidaré a mi esposo o si conoceré a alguien más. Entonces, esto es todo por ahora. Tal vez actualice cuando mi hijo se vaya a la universidad o si pasa algo más. Hasta entonces, nos vemos. Gracias por todo. Gracias por ver el video, a continuación estará apareciendo otro en pantalla que estamos seguros te va a gustar.